Acá ya hice la primera parte de estas hileritas y ahora les voy a mostrar esta opción, ¿ven? De hacer estos puentecitos con otro color. Yo repetí estos colores de abajo. Si a ustedes no les gusta, hacen directamente las hojitas hasta llegar a la manga, sin contar estas porque estas son de orillo. ¿Ven? Pero a mí me parece que esto le da un toque perfecto para armonizar todos los colores. Entonces ahora les muestro cómo hacer estos puentecitos y después hago 2 hileritas de hojitas y vuelvo a repetir con otro color, de los colores centrales de los cuadrados. Y después a mí me tocó hacer 6 hileras. Estas hileras van a ser el largo que nos va a dar hasta el codo. ¿Ven? Yo esta manguita me la hice llegar hasta el codo aproximadamente. Pero bueno, le pueden hacer un poquito menos o un poquito más. Eso depende del gusto de cada una y también del talle, ¿no? De cada una. Bueno, ahora les muestro cómo hacemos estos arquitos. Ahí lo doy vuelta, pata para arriba de nuevo. Y acá hice mi nudito. Vamos a hacer por aquí. Es fácil. Esto va a ir así. Vamos a empezar entre hojita y hojita, entre cada grupo, en el medio, ahí, hago una cadenita y hago un punto bajo. Y voy a separar con un puente de 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy hasta el otro lado de las hojitas y entre medio de estos dos grupitos vuelvo a hacer un punto bajo, así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y entre medio hago un punto bajo. Solamente esto. Así vamos a dar toda la vuelta. Después les muestro cómo va quedando. Aquí ya terminé la hilera de arquitos. Miren qué bonito que queda. Y vamos a volver, yo por lo menos vuelvo a repetir estos mismos colores. Empezando desde el mostaza, vuelvo a repetir los mismos colores. Solo que voy a hacer, por ejemplo, voy a repetir el mostaza y el celeste y después voy a hacer otra hilerita de arquitos con este gris. Pero sigo repitiendo mis colores. Ustedes van a ver cómo combinan los colores que quieran elegir o lo pueden hacer todo en un solo color y solo cambian los arquitos. Eso también puede ser. Bueno, las hojitas las vamos a tomar de esta manera. Vamos a empezar en el centro de uno de estos grupitos y vamos a volver a hacer estas hojitas. O sea, levanto mis 3 cadenitas para la vareta y voy a abrazar todo. Voy a abrazar el arquito que hice con este rojo y hago la hojita. Ahí. Hago las 3 cadenitas, o sea que vuelvo a repetir el mismo punto. Solo que voy a hacer las hojitas abrazando el arquito en rojo y el arquito de las hojitas. ¿Ven? Agarro todo junto. Voy a hacer una más. Acá pasa el arquito rojo y aquí está el de las hojas. Bueno, yo voy a tomar todo junto. Y ahí voy a hacer el grupito de 2 hojitas, como lo veníamos haciendo en todo este tejido. Entonces, lo que se va a apreciar de este arco, en mi caso rojo, van a ser estos puntitos bajos que quedan entre las hojitas. ¿Ven? Yo repito lo mismo, solo que tomo todo junto. Y ahora les muestro cómo se ve, que va a quedar precioso. Lo que se va a notar de este arquito van a ser estos puntitos. Entonces hacen un detalle que se encuentra con combinación de los cuadraditos. Voy a hacer esta hilera, una más de hojitas y vuelvo a repetir estos arquitos con alguno de los colores. Yo voy a elegir este gris, pero bueno, cada una va a elegir su color. Y después vamos a hacer 5 o 6 hileras más de hojitas hasta llegar a la manga, al codo, por ejemplo. Miren cómo me veo. Bueno, acá lo que les quiero mostrar, me lo probé, como digo siempre, pruébense. Nada más lindo que hacerse las prendas para uno. Me estoy mirando al espejo, por eso les digo, miro para otro lado. ¿Cómo marco la parte que va a ser delantera? Aquí están los 2 ganchitos y en la espalda igual. Y acá me quedan las manguitas bien libres. Lo que vamos a tejer es
separamos lo que sería de la manga. En mi caso yo separé 14 motivos y aquí vamos a empezar a tejer hacia abajo, pero voy a unir esta parte con la espalda con una cadenita. En esa cadenita, en mi caso hice 15 cadenitas, en esa cadenita lo que voy a hacer es agregarle motivos. En mis 15 cadenitas van a entrar 3 motivos. O le puedo hacer 19 cadenitas y agregarle 4 motivos. Pero quería que vean, probándonos cómo queda. Nos tiene que gustar, nos tiene que ir cómodo. Es una preciosura, hasta para hacer un ponchito. Miren si no es bonito. Y empezamos a tejer de aquí para abajo. Ya les indico cómo va quedando. Luego solucionamos aquí qué terminación le vamos a dar. Acá vamos a decidir si lo dejamos escotado, si le hacemos un pequeño borde o si lo queremos hacer más cerrado. Pero ven lo que yo les decía, hay que medirse y dejarse aproximadamente 1 o 2 deditos en los hombros y a partir de esto medir, ¿no?, hasta donde nos guste. Ven lo que decía, aquí vinieron los aumentos, nos tiene que quedar flojo, cómodo y después recién empezar con la parte de abajo. Una belleza, ¿verdad? Ahora ya me lo vieron puesto, ya me vieron modelando mi proyecto hermoso. Acá están las marquitas que les decía. Esto es lo que yo separé para mi manga. Esto va a quedar, después lo vamos a terminar. Yo voy a empezar a tejer, doy vuelta a la prenda y voy a empezar a tejer desde aquí, ¿no? Porque tenemos que ir para abajo. Pero les voy a mostrar las cadenitas que les mencionaba recién. Ven, yo voy a tejer la parte delantera y aquí van a venir las cadenitas donde entraron 3 de esos motivos de hojitas. En este caso, en este yo le voy a agregar una más, le voy a hacer 4. Aquí yo agregué 15 y creo que ahora le voy a agregar 4 más, 19. Y después continúo con el resto del tejido. Bueno, ahora que les mostré, vamos a empezar desde una de las marcas y comenzamos nuevamente con este motivo de hojitas, levantando las 3 cadenas y haciendo cada hojita con 3 varetas. Hacemos las 3 sin cerrar, nuevamente exactamente lo mismo que veníamos haciendo. 3 cadenitas al aire y las 3 varetas que las cerramos todas juntas, ¿no? Y así nos vamos a ir. Así vamos a ir tejiendo hasta la otra marquita. O sea que una parte va a ser la espalda y la otra la delantera. Las cadenitas va a ser para determinar lo que sería la sisa. Es un chaleco que tiene una forma un poco particular. No tiene una sisa convencional. Es como una especie de chaleco poncho. Cómo me gusta esto para un ponchito. Ya lo estuve mirando así, libre, sin el cuerpo y me encantó. Entonces queda bien abierto abajo en la sisa y es distinto. Bueno, así vamos a ir tejiendo hasta la otra marquita y ya les indico cómo sigue. ¿Ven? Aquí yo ya llegué donde tenía mi otro marcador. Entonces voy a hacer, en el otro chaleco hice 15 cadenitas. En este le voy a hacer 19. Porque le quiero agregar un motivo más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. Aquí tengo mis 19 cadenitas. Me voy a ir hasta el otro marcador. ¿Ven? Acá se me está separando la manguita. Y voy a sujetar nuevamente. Comienzo con el motivo de las hojitas. Ahí. Y ahora voy a hacer este y les quiero explicar en cuanto a los talles. Un poquito, porque es un talle bastante amplio este. Voy a estirar esto un poquito y les voy a mostrar. ¿Ven cómo va a quedar? Esta es mi división. Aquí van a entrar 4 de estas hojitas y esta es la manga. Si ustedes tienen un poquito o un talle un poco más grande o un poco más de pancita o lo quieren hacer un poquito más amplio, tranquilamente le pueden agregar un poco más de cadenas. Si ustedes creen o si tienen mucho busto o quieren un talle más grande, ya le van a dar el aumento, un poco más de aumento desde aquí arriba, porque aquí en todas estas hileras no hay más aumento, solamente lo hicimos en la segunda hilera. Así que si quieren un talle más grande, obviamente se van a medir
con los hombros, como les indiqué al principio, los cuadraditos primero. Una vez que esto calza en los hombros, solamente le dábamos este aumento para que vaya acompañando los brazos y el movimiento, ¿no?, de los brazos, que queden libres, porque si no iba a quedar muy apretado. Pero siempre si es necesario, si son muy delgaditas, no es necesario aumentar tanto. Se van estirando un poquito más este motivo que le hicimos para los aumentos. Y en cuanto al largo también, yo más o menos lo hice hasta mi codo, pero eso también depende de cada una. Lo pueden hacer más corto, lo pueden hacer un poquito más largo, y hasta si alguna quiere y le gusta, es un modelo, no es para hacer manga larga, pero bueno, si alguna se anima y le gustaría, lo pueden hacer también con una manga un poco más larga. Bueno, ven, aquí ya llegué al otro marcador y ahora nuevamente hago mi cadenita de 19 y la voy a unir hacia la delantera. Acá voy a cortar el hilo o la lana porque yo voy a cambiar de color. Acá yo ya terminé mi hilera y ahora comienzo con mi nuevo color y también empiezo aquí. Y vamos a hacer las mismas hojitas, vamos a repetir esta hilera como hicimos todas hasta ahora, hasta el otro extremo. Vamos a ir haciendo este motivo de hojitas una vez más. Cuando venimos todo por aquí, cuando llegamos a las cadenitas, les muestro cómo las tomamos y cómo continúa. Bueno, ven, acá yo ya llegué hasta el otro extremo y vamos a hacer así. Cada 3 cadenitas, 1, 2, 3, vamos a hacer uno de los motivos de estas hojitas. ¿Ven? 1, 2, 3. En la cuarta cadenita, de ahí voy a sujetar mis 2 hojitas. Cuando quieran ir agregando, por eso yo les conté que tenía 15 y agregué 4 más, 4 cadenitas más, porque agregué un motivo. En este van a ir 4 motivos de hojitas. En el anterior chaleco que me hice le puse 3. Pero también tiene mucho que ver el material que van a utilizar. Si el material es más grueso, por eso todo lo que vayan haciendo se lo van a ir probando. Cada paso se prueban los cuadraditos, se prueban como yo me probé este recién. Cuando le arman la cadenita, cuando hacen esta vuelta, vuélvanselo a probar, porque ya sujetando esta manga ya calza diferente. Vuélvanselo a probar y ahí van a tomar decisiones si hacen más corta, más larga, pero cuando le tengan que agregar, agréguenle de a 4 cadenitas. 4 cadenitas. Aquí yo voy a cerrar la mitad de este motivo, separo con mis 3 cadenitas y en el mismo punto vuelvo a hacer la hojita, con mis 3 varetas. Eso como veníamos haciendo. Nuevamente voy a contar desde aquí 3 cadenitas. 1, 2, 3. En la cuarta, ahí pincho. Y vuelvo a hacer uno más. 3 cadenitas de separación. Ahí. Y ahí. Bueno, así van a terminar toda esta cadenita. Le faltarían 2 más. Y después continúan y dan toda la vuelta hasta cortar el hilo si ustedes lo van a hacer con distintos colores. Cuando dé toda la vuelta les cuento algo más. Acá yo ya di toda mi vuelta, ven cómo quedan las 4 ahí. Y le hice estos puentecitos que los habíamos hecho en esta parte. Ustedes cuentan, por ejemplo yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hice 8 hileras y volví a repetir este puentecito. ¿Ven? Como lo hice acá, todo a lo largo de mi tejido. Hice un puentecito, 2 vueltas y después recién ahí hice el otro. Y después mis 8 vueltas. ¿Ven? Yo acá lo estoy terminando. Les muestro, les recuerdo, pero esto ya se los mostré anteriormente. 3, 4, 5 cadenas al aire y entre motivo y motivo hago un punto bajo. Así vamos a hacer toda esta hilera. Después hago 2 hileras más de hojitas y nuevamente repito estos puentecitos, que luego lo que se va a ver es ese detalle apenas del punto bajo. Y la verdad que queda precioso en este trabajo terminado. Acá ya cierro y lo agarro desde el mismo puntito bajo que habíamos hecho. Ahí una cadenita, voy a cortar, hago el nudito
y me va a quedar así. Vuelvo a repetir esas 2 hileras y una vez más hago el puentecito este para que se vea solamente este detalle. Recuerdan que cuando hacemos la vuelta que sigue vamos a abrazar toda la cadenita y el centro de las hojitas. Entonces lo único que se va a ver son esas pintitas que le queda precioso. Y a partir de acá les voy a mostrar en el otro. Yo por ejemplo estoy a esta altura de este color de los puentecitos. A partir de acá son 8 hileras que se hacen sin aumento. Si ustedes necesitan agregarle algún tipo de aumento antes, le agregan. Como hicimos arriba, le van a agregar este aumento que yo lo vuelvo a agregar, ¿saben dónde? Donde me da justo la cadera, porque no lo quería recto, lo quería con un poquito de base. Entonces cuando llego a mi cadera, cuando llego a esa altura, yo le hice nuevamente el aumento que le hicimos arriba de todo en los cuadraditos, ¿ven? Entonces aquí en la próxima vuelta le tocaba los puentecitos y en la próxima hilera se agregan estos puntos que nos ayudan, estos aumentos que hacemos en la cadera. Si ustedes quieren el tejido recto, lo pueden hacer como venían aquí con las hojitas sin ningún tipo de aumento, ¿ven? Entonces ahora yo voy a tejer esta parte, la voy a terminar y voy a llegar hasta los aumentos y luego les cuento cómo sigue el tejido. Miren cómo va quedando, divino. Estoy enamorada de estos colores también. Bueno, acá hasta aquí yo llegué para mi medida del torso y el largo que yo quiero. En el anterior llegué hasta aquí, empezamos la última hilera con un aumento, ¿ven? El mismo aumento que hicimos aquí en el escote se repite aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi tejido no quede recto. Yo quiero que tenga un poquito de base por la cadera. Y como mi chaleco me llega debajo de la cola, entonces no quiero que me vaya apretado. Por eso le hago este aumento. Si ustedes tienen su cadera un poco más ancha, bueno, este aumento se lo van a repetir. Por ejemplo, yo acá dejo 2 hojitas, 2 juegos de hojitas y luego viene este aumento de 3. Si ustedes necesitan más, lo hacen más seguido. Si necesitan menos, lo pueden hacer cada 3 hojitas, le hacen un aumento. Todo depende cuando se lo vayan probando, cómo les queda y si les gusta. Y lo mismo el largo. El largo es exactamente lo mismo. Pueden ser menos hileras, listo. Bueno, yo acá voy a hacer esta hilera, hago una hilera de estos puentes, que yo lo hice en rojo, y una hilera más y yo hasta aquí llego y agregamos los cuadraditos. Acá les planteo un poco cómo voy a agregar los cuadraditos. Acá hay como mucho adelanto, ¿no? Pero vamos a ir de a poco. Les agregué unos ganchitos para que más o menos se den cuenta, ¿ven? Yo dije que les iba a poner para mi talle, 12 cuadraditos. Entonces, los planteé así, 5 de frente, 5 de espalda. Y en cada lateral va a ir uno dobladito. Estos están sin terminar, están sueltos, no los he colocado. Simplemente lo que les quería compartir es cómo los vamos a plantear para después tejerlos y unirlos al chaleco. Más o menos separé cada 4 grupitos de hojitas. En el medio, entre grupo y grupo, puse uno de estos marcadores para calcular dónde voy a ir a agregar mis cuadraditos, porque ahora los tengo que sacar todos y los voy a ir agregando de a uno y les voy a ir mostrando cómo agregarlos. Pero simplemente lo coloqué aquí para que ustedes puedan apreciar en cómo vamos a hacer para acomodarlos, prepararlo para luego unirlos, ¿ven? Quería mostrarles, en los laterales va a ir medio para aquí, medio para atrás y del otro lado igual, y acomodé estos 5 que van de frente y 5 de espalda. Vieron que con el aumento que yo les decía, cómo hace esta formita de base y queda mucho más femenino, más bonito. A mí me gusta mucho más así. Bueno, cada una va a decidir cómo quiere. Ahora desarmo esto y empezamos a tejer los cuadraditos. Acá estoy acompañada de la bebota que está siempre en todas las fotos. Ella quiere participar de los tejidos. Bueno, ahora empezamos a tejer los cuadraditos al chaleco. Bueno, acá yo ya separé dónde va a ir cada uno de mis cuadraditos. Cada 4 hojitas puse uno de estos marcadores y voy a empezar a unir el primero desde acá. Les voy a contar que yo empecé
a dar toda la vueltita, a forrarla, y dejé la mitad de este lado y la mitad de este lado para poder unirlo a la prenda. Entonces, esto yo ya se los había explicado en el primer video, cómo se hace, cómo se forra el cuadradito. Yo voy a empezar aquí, donde está este marcador, lo voy a sacar y voy a unir mi primer cuadradito entre medio de estas dos hojitas. Ahí. Bueno, voy a hacer una cadenita al aire y lo voy a unir acá. Entre medio de las dos hojitas paso mi aguja y hago un punto bajo. Ahí. Hago una cadenita y voy a terminar esta esquina. Si recuerdan, eran con medias varetas o medio punto. Ahora voy a saltar a la mitad de las dos hojitas. En este arquito voy a unir lo que yo aquí terminé en la esquina. Bueno, esta parte la voy a unir acá. Y me voy a volver hacia el cuadradito. Nuevamente hago las 3 medias varetas. Acá estoy llegando al centro de estos 4 hojitas. Bueno, acá voy a hacer así. En esta unión voy a saltar este grupito de 2 hojas, me voy a ir al medio de la otra. Aquí. Hago el medio punto. El punto bajo. Me vuelvo al cuadradito, completo las 3 medias varetas. Y ahora me voy a ir, a ver si se puede ver. Acá pinché recién en el medio de estas 2 hojitas y acá tengo el otro grupo. Pero yo me voy a ir al medio de estos 2 grupitos. Aquí, desde aquí voy a sujetar esta vez con el punto bajo. Aquí, en el medio. Porque estoy repartiendo todas las medias varetas que van de este lado con los 4 grupitos de hojitas del otro lado. Ahora vuelvo aquí y repito mis 3 medias varetas. Me voy atrás, estuve aquí en el medio de los 2 grupos, ahora me voy al arquito de las 2 hojitas. Hago el punto bajo. Vuelvo y relleno con las 3 medias varetas. Me voy atrás y me voy a ir al arco de las otras hojitas. Ahí. Y me vuelvo a la esquina, que me falta la mitad de la otra esquinita, forro esta parte del cuadradito y voy a hacer donde está la marca, voy a sacar este marcadorcito y voy a unir entre medio de estos dos, ahí que estaba el marcador, hago un punto bajo, una cadenita. Y acá ya termino de unir con un punto pasado, un punto raso, un punto corrido, un punto enano. Bueno, tiene un montón de nombrecitos y ya me queda unido. ¿Ven? Acá me queda la unión de lo que sería el cuadradito con la prenda. Ahora me tocaría, acá yo ya, ven, tengo el cuadradito todo forrado, pero en este yo tengo que destejer, por ejemplo, esta parte. Pues yo había adelantado y bueno, ahí lo destejo. O sea que lo único que voy a tejer es este lateral y este lateral. Dejo la mitad de la esquinita, como hicimos con este otro, y voy a unir esta parte con el lateral del cuadradito que ya tengo aplicado en la prenda. Y esta parte que me queda sin tejer, voy a unir desde aquí, donde termino el otro, comienza este. Vamos a unir en la prenda y terminar de pegar este cuadradito. Por eso aquí me quedan 2 laterales sin forrar. Entonces voy a hacer así. Aquí hago mi cadenita. Voy a tomar el cuadradito y lo vamos a unir como unimos, si recuerdan, como unimos los cuadraditos del escote. De la misma manera. Este lateral, solo este lateral. Vamos a unir como unimos los otros, de la misma forma. Ven, hacemos las 3 medias varetas y entre grupito y grupito ahí hacemos un puntito bajo. Así vamos a ir uniendo los laterales de los cuadraditos. Todos los vamos a unir de esta manera a partir de este hasta el último, que el último se cierra de otra manera. Se le agrega una hilera más. Pero este y el resto de los cuadraditos lo vamos a unir de la misma forma. ¿Ven?
y llego a la esquina, como veníamos haciendo, y donde yo enganché el cuadradito anterior, en el mismo espacio voy a enganchar este. Ahí. Y vuelvo al cuadradito, hago las 3 medias varetas. Ahí está, las 3. Bueno, aquí voy a repetir de la misma forma que hice en este. En la esquina voy a tomar el arquito de las 2 hojitas y vuelvo. Es igual. Y así todos los que vienen. Voy al de al lado y me voy al arquito de la otra hojita. Vuelvo. La única diferencia que hacemos en esta unión es justo aquí en el medio, que entre grupito y grupito en el medio voy a sujetar con un puntito bajo. Luego se repite, pero hacia el otro lado, de la misma forma que hicimos el otro cuadradito. Vamos al arquito y volvemos. Y los vamos sujetando uno a uno. Vamos al arquito y ya termino en esta esquinita. 3. Saco el marcador y en el medio de los 2 grupitos aquí hago mi punto bajo y cierro en el inicio desde esta esquina con un puntito ras, un puntito enano. Bueno, ya saben que tiene varios nombres. Yo cada tanto les nombro o todos o algunos para que nos demos cuenta todas, porque los llamamos de distintas formas. Miren cómo van quedando. Este después se esconde, se va para atrás y así vamos a ir uniendo. Como unimos este, vamos a ir uniendo todos. ¿Ven? Todos vamos a ir el lateral y el frente, el lateral, el frente. Así da toda la vuelta. Cuando yo llegue al último, ahí les muestro cómo cerramos en total esta hilera de cuadraditos. Bueno, acá ven, miren, este es el último y este es el espacio que vamos a tener que llenar. Qué bonito la forma que le da. Acá solamente hice la mitad de la esquina y un lateral. Cuando llego a la esquina vamos a repetir exactamente lo mismo que veníamos haciendo con los otros, solo que lo voy a tomar acá, acá y acá. Es lo último. Y ya terminamos de unir estos cuadraditos. ¿Ven? Termino de hacer esta esquinita. Siempre con las medias varetas. Y vamos uniendo aquí. Ahí. Como veníamos haciendo con todos los otros cuadraditos. ¿Ven? Así. Fácil. Voy a tejer un poquito rápido porque esto creo que ya lo tienen a esta altura bastante claro, pero bueno, ya siempre les recuerdo, como hay gente que se inicia, aunque yo en este momento lo estoy tejiendo rápido, como para que tengan idea de cómo unir los cuadraditos cuando lo tenemos que hacer en forma de U, como lo llamo yo, porque lo que estamos uniendo aquí son los tres laterales. Es un cuadradito, la parte de lo que sería la prenda y nuevamente volver al cuadradito. Entonces yo se los tejo rápido, pero es para mostrar nada más cómo va, qué caminito le tenemos que ir dando. Pero bueno, esto ya es lo último. Creo que con todas las explicaciones espero que hayan entendido. Ya saben que pueden pasar por nuestro Face y ahí consultamos siempre las dudas que puedan llegar a tener y bueno, también comparten fotos muy bonitas de sus trabajos con nosotras y entre todas vamos sacando esas duditas que nos tengamos dando vuelta. Ahí vamos. Bueno, acá llego a la otra esquina, miren, a ver, voy a abrir un poquito el tejido. Ahí vamos, ¿ven? Hice este caminito, vuelvo por aquí, ahora me voy a encontrar
con el inicio de los cuadraditos lo voy a tomar en esta esquina. Recuerdan que con un puntito bajo lo vamos tomando en el mismo lugar que estaba el otro. Ahí mismo voy a hacer el punto bajo y termino de cerrar esta esquina. Ahí, siempre con medio punto, media vareta, y otra vez unimos en los arquitos. Esto ya lo vimos con los primeros cuadraditos. ¿Bien? Y también en la unión recién cuando les mostraba del resto de estos cuadraditos, siempre de la misma manera. Hacemos 3 de este lado y enganchamos con el cuadradito de atrás en el arquito con un punto bajo y volvemos de nuevo a hacer las 3 de este lado. Así, esta ya es la última y termino la esquinita. Termino la esquinita y nuevamente un punto bajo, cadenita y unimos con un punto raso. Bueno, a ver si encuentro mi piquete que anda por aquí abajo. Hacemos el nudito. Miren qué belleza. Ven cómo lo que yo les explicaba, que al darle el aumento abrimos el tejido un poco de nevacé y ya queda totalmente distinto, queda mucho más femenino. Me gusta mucho a mí así y queda muy bonito. Por eso aquí entran 12 cuadraditos y arriba tenemos 8. Ahora lo que sigue es darle una vueltita para ir cerrando esta manga. Con el mismo punto le voy a dar, en realidad lleva dos hileritas, pero ustedes le dan una, se fijan, se lo prueban si les gusta o como les quede, y después le dan otra vueltita más si ustedes quieren. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, lo que yo quiero acá es darle un marco a lo que sería toda la manga y sisa, y para cerrarla un poco, nada más que un poco. Entonces vamos a pinchar aquí donde está cada hojita. Ahí vamos a hacer nuevamente, esta es la parte de la sisa, ¿ven? Nuevamente una hojita, pero la vamos a pinchar aquí donde está la otra. Levantamos las 3 cadenitas como las veníamos haciendo a las hojitas. Hacemos una vareta sin cerrar, otra vareta sin cerrar. Esto ya lo aprendieron. Hago las 3 cadenitas al aire y la otra hojita la pinchamos en el mismo lugar que está la anterior, esta. Saltamos y nos vamos a la próxima. Aquí todas estas pertenecen a la parte de la sisa. Volvemos a hacer el grupito de 2 hojitas. Ahí hasta aquí ya lo vimos a este trabajo durante todo el proceso de este chaleco. La verdad que es un punto precioso. Acá me queda una más, 2 en realidad, me quedan 2 grupitos más para hacer. Ahí. Les voy mostrando de a poquito. Se hizo un poco largo este trabajo, este video, pero vale la pena porque es súper original, queda re bonito, es muy femenino, que es lo que más me gusta. A mí me gusta que las prendas, no siempre, pero en gran parte, sean femeninas, por lo menos las que me gusta usar a mí. Acá vamos a hacer así, ya tengo, voy a soltar un poquito la hebra, así no se me escapa. Acá nos vamos a encontrar con el grupo de la manga. Entonces sobre cada grupo de hojitas vamos a hacer una, pero en este tramo donde acá terminamos con la sisa, pero tenemos que retomar la manga. Ven que está en el grupito de 2 hojitas. Bueno, entre este y este acá nos va a quedar un hueco. Entonces en este hueco vamos a ir, en este paso de este grupito de hojitas a este, aquí en el medio vamos a hacer una sola hojita y les muestro cómo. Así, entre medio de esta y esta, o sea, entre medio de la sisa y la manga, ahí vamos a realizar solamente, ven, las 3 varetitas, las cerramos juntas, solamente una hojita. Y ahora les muestro, acá, cuando nos encontramos en la manga, con el grupito de hojitas, va uno sobre
sobre cada uno, un grupito sobre cada grupito anterior. A ver si se entiende. Les voy a hacer uno y se los muestro más en detalle. ¿Ven? Esto lo vamos a hacer todo alrededor de lo que sería nuestra manga. Estiro un poquito para que no se me pierda, ¿ven? Vamos a dar toda la vuelta y nos vamos a encontrar nuevamente con la parte de la sisa. Y acá, donde yo les explicaba que no nos quede ese hueco muy abierto ahí, acá le hice solamente una hojita. Entonces acompaña y va cerrando nuestra manga. Si ustedes quieren, le hacen una vuelta más. Y si no, lo dejan así. Ahora, cuando yo termine de toda la vuelta, les muestro cómo sigue. Ya terminé las dos mangas yo. Y quiero mostrarles, ven cómo cerró. En mi caso, le voy a dejar solamente esta vuelta. Pero si ustedes quieren, le pueden dar una vueltita más. Ya va a ser hojita sobre hojita. Esto por un lado. Yo a la manguita, en vez de hacerle una vuelta más en hojitas, le agregué este hilo de fantasía con brillitos y tiene como una especie de bolitas y pelitos, que me encantó cómo queda. Eso en las mangas. Y abajo, donde están los cuadraditos, le di una vuelta de punto bajo para unificar todos los cuadraditos y ir emprolijando. Y una vuelta en punto bajo de este hilo fantasía que me encanta cómo queda. Pero bueno, esto lo hice yo, ustedes van a decorarlo como les guste o darle la terminación como a ustedes les guste. A mí me encantó cómo quedaba y en el escote yo adelanté, pero hice exactamente lo mismo. Como hicimos acá todo alrededor una vuelta de punto bajo, acá también. Yo le hice una vuelta en punto bajo del mismo color de los cuadraditos y una vuelta de las hojitas. En este caso quiero explicarles algo. En la parte de abajo yo hice entrar 4 grupitos de hojitas, ¿no? Porque necesitaba ampliarlo. En la parte del escote le hice entrar 3 grupitos de hojitas. Y uno en cada extremo, porque yo necesito que el escote se me vaya achicando. Entonces, le pueden dar esta vuelta y una más, como yo hice en el otro chaleco, le di 2 vueltitas de hojitas. Pero como acá le voy a poner este hilo de fantasía, solamente en mi chaleco le hice una vueltita de hojitas. Entonces yo le voy a dar la terminación con el hilo negro de fantasía en punto bajo sobre estas hojitas. Pero si ustedes lo terminan con el material que tienen así, como este por ejemplo, este es un acrílico finito, si le quieren dar 2 vueltitas de hojitas, le dan 2 vueltitas de hojitas. Se lo tienen que ir probando, porque esto es así, nos vamos probando, nos gusta, nos seguimos, es así como, como yo hago mis prendas y es como se las quiero compartir, ¿no? Que sea un crochet mucho más relajado y que no nos estrese. Es un trabajo divino. ¿Ven? Ahora después en fotos van a ver el trabajo terminado. Me encanta cómo queda con este hilo de fantasía. Esta es la parte baja. Solamente falta colocarlo en mi placa, humedecerlo para acomodar el tejido. Y le voy a dar la última vueltita y bueno, ya después lo van a ver en fotos terminado el total del trabajo. Espero que les haya gustado, que disfruten de tejerlo. La verdad que es un trabajo original, queda divino, es abrigadito, porque es un chalequito para media estación. Si lo hacen en hilo, pueden tranquilamente utilizarlo con una musculosa abajo y queda divino. Bueno, recuerden que las esperamos por nuestras redes. En Facebook estamos constantemente compartiendo fotos y todo tipo de dudas y nuestros trabajos divinos, sus mensajes. Las esperamos. Nos vemos en el próximo tejido, chicas. Un beso enorme.